En el 2017, por decisión propia, decido buscar una nueva empresa donde poder continuar trabajando después de casi 5 años en Infobae. Simplemente buscar nuevos horizontes, buscar cosas distintas y sobre todo poder retomar el trabajo de mi documental, porque en Infobae mi tarea periodística estaba relacionada, digamos, con el back del periodismo. Yo no era cronista, sino que me encargaba de editar y de supervisar y de coordinar el trabajo de otros periodistas y de trasladar todo eso a la portada y a las redes sociales y trabajar sobre la cohesión y la coherencia de la línea editorial. Entonces, en el 2017 tenía ganas de volver a ejercer el periodismo de investigación. Termino mi contrato con Infobae y llego a un acuerdo con el periódico La Nación, donde después estuve 5 años más, o sea, estuve 5 años en Infobae, 5 años en La Nación, que dan cuenta de la estabilidad y de la linealidad de mi trabajo, y a pesar de ser un humano como todos y tener problemas personales, de tener mejores o peores épocas profesionales, a pesar de todo yo estuve 5 años en uno de los periódicos más importantes del mundo, que es Infobae, y 5 años en La Nación, que es por lejos el periódico más importante de la Argentina, el más antiguo y uno de los más relevantes de Sudamérica. Entonces, sello un acuerdo con La Nación donde me incorporo directamente a un equipo de periodistas especializados en delitos federales. Esa era, digamos, nuestra cotidianeidad, esa era la línea de nuestro trabajo, y es en ese contexto que retomo el trabajo sobre mi documental, porque ahora ya había sido contratado directamente como periodista especializado en delitos federales durante el primer año, y en el segundo año de La Nación me especializo directamente en periodismo de investigación, y eso me da nuevamente una cercanía muy fuerte con la frontera, por lo que empiezo a viajar de vuelta a la selva. Después de 4 años o después de 5 años, empiezo a viajar nuevamente a la selva y a tomar contacto con el mismo escenario que yo había conocido en 2012, pero 5 años después. A conocer cómo era la frontera, cómo había cambiado en esos 5 años, qué había pasado. Y encuentro 5 años después que la problemática se había agudizado de una forma exponencial y que ahora estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas para discutir el avance del crimen organizado sobre el territorio nacional, ya no en términos testimoniales, sino en términos estadísticos, y en términos informativos de diferentes perspectivas. Era posible, digamos, generar información mucho más allá de los testimonios de las personas. Ya era un tema que en gran medida, gracias al libro que yo escribí, se había comenzado a discutir, porque aunque muchas personas no quisieron hablar sobre el libro, sí tomaron las ideas del libro para discutirlas en sus radios, en sus canales. Y cuando vuelvo a la frontera 5 años después, encuentro que el narcotráfico y la trata de personas y el contrabando y todo lo que circunda a esta problemática, como los secuestros, los asesinatos, las desapariciones, eran temas que se podían trabajar ya no solo desde lo testimonial, sino también desde lo estadístico, y no solo desde la crónica, sino desde la investigación, ¿no? Pero desde un grado de profundidad para las investigaciones diferente al primer grado testimonial, en el que lo que uno hacía era
recoger los testimonios de las personas y ahora se podía evaluar todo en un conjunto y ya no solo en Salta, sino también en Jujuy, y se podían establecer conexiones con el norte de Chile, Calama, y se podían establecer conexiones con zonas de Bolivia donde ya operaban con mayor fuerza, digamos, con mayor fuerza las tropas especiales de Bolivia, y el proceso de la cartelización ya se había desencadenado en Paraguay, donde ahora tenían injerencia los cárteles brasileros. Entonces digo, me encuentro con un territorio muchísimo más violento, pero también muchísimo más fértil para el trabajo del periodismo de investigación. Me encuentro con un territorio en el que la vida de la población argentina era cada vez más nefasta, pero también ahora había más herramientas para poder denunciarlo y generar un impacto real a través de la producción periodística. Y prueba de esto es que el primer libro del documental Frontera no fue ni siquiera nombrado en la prensa nacional, pero sin embargo los capítulos que se iban escribiendo en esta segunda temporada en la selva, los informes que yo iba presentando y enviando desde allá, del año 2018 en adelante, generan modificaciones en normativas nacionales, generan pedidos de informes en el Congreso Nacional, generan o disparan investigaciones federales. Entonces, el panorama era otro. En el 2012 era un tema del que nadie quería hablar, y del 2017, cuando entró a La Nación en adelante, tampoco había mucha gente que tocaba esos temas, pero sin embargo, cada investigación o cada crónica que se disparaba pegaba en la sociedad y en digamos, en el contexto institucional de una forma diferente. Las notas eran virales, y el gobierno tomaba muy en serio cada una de las publicaciones y actuaba, digamos, en consecuencia. Entonces, yo creo que hay como dos grandes etapas de la producción de Frontera, que es la primera del 2012 y la segunda que va del 17 al 21. En el 2012 fue prácticamente una locura porque lo financié yo todo desde el principio hasta el final. Y en el 2017 ya contaba con recursos, vehículos, contactos, pasajes aéreos, terrestres, ¿no? Entonces, creo que en algún punto la violencia había crecido exponencialmente en toda la Argentina ya para el 2017, y era algo que la sociedad buscaba explicar, y gran parte de esas explicaciones estaban en el proceso de incipiente cartelización que se había denunciado en el 2012. Entonces, si bien era penoso ver cómo la violencia había recrudecido y la gente vivía cada vez peor en la frontera y en los enclaves, digamos, como en los puntos claves de operaciones del narcotráfico y de la trata, la gente vivía cada vez peor, desaparecían cada vez más personas, pero sin embargo ahora había una preocupación general del pueblo y también había una intervención muy concreta a través de muchos ejes del poder político. Por ejemplo, algo que ocurrió entre el 2012 y entre la primera y la segunda época de Frontera, algo que ocurrió fue la sanción de la ley de trata, de la llamada comúnmente ley de trata, digamos, que es como esta ley modelo que tuvo Argentina, que lo que buscó, digamos, y logró ampliamente fue atacar, lo que buscó fue atacar directamente a las organizaciones de traficantes de personas que secuestraban mujeres de los barrios vulnerables y las traficaban como un elemento de consumo en las fronteras, en Paraguay, en Bolivia. Y entre 2012, entre la primer tanda de investigaciones de Frontera y la segunda tanda, separadas por 5 años de diferencia, uno de los, digamos, de los patrones
importantes patrones de cambio fue la aplicación efectiva y de la ley de trata, la creación de fiscalías especializadas, la persecución, digamos, sin descanso que hizo el Estado contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. Y esto fue algo, digamos, que se produjo porque, obviamente no a raíz del libro, pero que se produjo porque la sociedad empezó a ver lo que pasaba, y una vez que la sociedad ve y lucha, muchas veces esas luchas se ganan y terminan en leyes que son modelo a nivel mundial. Digo, Argentina en su historia tiene muchos ejemplos de estos procesos en los que las luchas legítimas y bien intencionadas de la sociedad o de un sector de la sociedad se traducen, digamos, en acciones institucionales que son modelo a nivel mundial. Y eso yo lo pude ver, ¿no? Entonces, en el 2017, en el 2018, otro era, menciono lo de la ley por mencionar una cuestión, ¿no? Porque hay muchas que las vamos a ir tratando en el desarrollo del podcast, pero entre la primera incursión a la selva y la segunda, en el medio, algo que daba cuenta de ese enorme cambio que estaba viendo, por ejemplo, era la sanción y aplicación y digamos, la excelencia de lo que fue a nivel judicial y político la ley de trata, ¿no? La ley contra la trata que se promulgó y se aplicó en la Argentina y fue un ejemplo a nivel mundial, y que luchó, digamos, desde una perspectiva abolicionista contra un montón de otros intereses internacionales que con aliados locales, digamos, buscaban torcer el rumbo de esta discusión, con regulaciones que beneficiaban a los traficantes de personas, pero sin embargo Argentina políticamente luchó contra esto y estableció una ley en sus fundamentos antiesclavistas, digamos, sus fundamentos históricos de la constitución del país. Argentina tiene fundamentos, digamos, antiesclavistas, y en esta ley, con esta ley, Argentina luchó contra los lobbies internacionales que querían volver que querían volver el territorio nacional, digamos, un mercado de los traficantes de personas. Y ese fue un gran cambio, por ejemplo. Hubo muchos, pero ese fue uno de los que se pueden nombrar, de los más importantes, que fue, digamos, la persecución contra las mafias que traficaban personas, una persecución legítima del Poder Judicial y de las fuerzas federales, que tuvieron una ley en la cual poder apoyarse para ponerle un freno a las mafias que traficaban personas. Y esto es muy notorio cuando uno va por las rutas. Antes las rutas estaban plagadas de whiskerías, cabaret, prostíbulos, lugares de mala muerte, que eran los lugares donde las personas eran secuestradas y explotadas. Y hoy, y esto lo puedo decir yo, que recorro la Argentina de norte a sur todos los años, hoy ya no existen más las whiskerías, los prostíbulos, los cabaret, donde habían personas secuestradas. O por lo menos, digamos, no existen abiertamente. Debe haber, digamos, un rezago residual, pero no han desaparecido casi por completo, y esto fue gracias al trabajo de las fuerzas federales, que tuvieron una ley, digamos, impulsada desde el Ejecutivo, que sirvió para ponerle un freno a las organizaciones del crimen organizado que se enriquecían traficando mujeres argentinas, mujeres y niños de la Argentina, a través de las fronteras. Y por este motivo era una problemática de la frontera, porque para las organizaciones era mucho más barato, económico, en términos de logística, captar y secuestrar gente cerca de las fronteras, porque de allí luego era muy fácil sacarlos del país. Y este es un punto de muchos que revela por qué fue tan grave que el progresismo ignorara en el 2012 esta discusión y la diera años más tarde. Había todo tipo de críticas a esa ley abolicionista,
que sirvió para luchar contra las mafias de la trata. Y se decía que era una ley kirchnerista y que esto y que lo otro, pero sin embargo fue una ley que se pudo sancionar y aplicar porque un grupo muy pequeño de la sociedad se predispuso a luchar contra las mafias que traficaban personas, aun cuando los periodistas progresistas y los supuestos militantes de los territorios se negaban a hablar de la problemática del tráfico de seres humanos.